Hablaremos hoy de fuentes y aguas milagrosas. Tenemos un catálogo bastante considerable. Ya hemos hablado aquí muchas veces de las fuentes de la juventud, como la descubierta por el viajero Jean de Mandeville allá en 1356. La situaba Mandeville cerca de una ciudad llamada Polombe. La fuente curaba y rejuvenecía. Mandeville aseguraba haber bebido de ella por 3 veces. Hemos citado aquí también al preste Juan, que había hablado de 2 fuentes rejuvenecedoras. El sabor de estas aguas era dulce y oloroso. También buscaron fuentes milagrosas en tiempo de la conquista Ponce de León, Pedro Mártir de Anglería y parece que también el mismísimo Álvar Núñez Cabeza de Vaca. También hablamos de aguas milagrosas míticas. Ahí estaba la fuente del olvido, el leteo, ¿no? Y la fuente de la memoria, Mnemósine. De la primera, que estaba en los infiernos, bebían los muertos para olvidar su vida terrestre, ¿no? Algo así como ese olvido que también es necesario para borrar los efectos de una encarnación. Cada vez que uno muere para reencarnar en otro ser humano o en otro ser, bueno, hay un procedimiento para que usted se olvide. Todo. Por eso nos olvidamos de nuestras antiguas encarnaciones, Sí. ¿me comprende? Sí. Si no, nos acordaríamos, Algún yo he sido detalle. fulano, mengano, sultano. Siempre es Napoleón o algo así. Claro, sí. Bien, también estaban las aguas del río Selem, no hemos hablado de ellas, que eran en cierto modo milagrosas porque quien se bañaba en ellas olvidaba los pesares amorosos. No está mal. Pero hoy tenemos otras que no solo otorgan la juventud eterna. En la Europa medieval y renacentista abundaban los pozos y las fuentes que devolvían la razón a los que la habían perdido. Las fuentes para los locos, ¿no? En esas aguas purificadoras, los locos, a quienes muchas veces se creía poseídos, se desembarazaban de sus demonios y renacían lavados de todas sus locuras. En Escocia, San Filián era conocido como un personaje que había convertido a unos cuantos al cristianismo. Después de su muerte se le había consagrado una fuente, nada del otro mundo, una pequeña caída de arroyo, que desde entonces se creyó que tenía el poder de curar la locura. Cada año unas 200 personas eran conducidas hasta la fuente. Los locos debían acercarse 3 veces durante un día a las aguas, bañarse allí y depositar alguna ofrenda. Después de la tercera enjuagada, eran conducidos a una capilla donde pasaban la noche atados. Se creía que si al amanecer se los encontraba liberados de sus ataduras, no tardaría en presentarse la curación completa. Pero si aún se hallaban encadenados, entonces era muy débil la posibilidad de recuperar la razón. Yo no creía en esto, pero ahora me parece perfectamente razonable. Dicen que la efectividad de la fuente de San Filián era notable y la mayoría de quienes la visitaban, según el cronista, ¿no?, suprimían los sueños agitados y restauraban los espíritus que divagaban. Habría que consultar a Rolón, a ver qué opina de todo No, esto. Rolón no sabe nada de esto. No, y creo que negaría la veracidad de estas noticias solamente porque competirían con él. No compite. Es Sí, otro, claro, ¿cómo es que otro no? club ese. No es. En Irlanda, fuera cual fuese el lugar donde se hallara un loco, se creía que sus pasos terminarían por llevarlo hasta el llamado Valle de los Locos. Allí vivía el hijo de Finn, el héroe mítico, después de su combate contra el monarca del mundo por la conquista de Erin. En el Valle de los Locos había 2 fuentes, la llamada Vado del Loco y la Piedra del Loco. El agua de estas fuentes y los berros que crecían
alrededor tenían el poder de devolver la razón. Los que llegaban debían internarse en esas aguas durante 7 días y tratar de sumergir la cabeza muchísimas veces y durante el mayor tiempo posible, con cuidado de no ahogarse. Bueno, Bien. Aquí nos referimos a fuentes que prodigaban milagrosamente, mientras usted cumpliera con ciertas burocracias, la razón. Tiempo más tarde aparecerían espantosas técnicas de inmersión para abatir los ataques de locura, inventadas por los médicos, que nada tuvieron que ver con los ritos y creencias que venimos contando. Quiere decir que todas estas cosas son aparte y no tienen nada que ver con los médicos como Rolón, que hacen meter la cabeza dentro de un balde a los locos. No, Rolón no es médico ni para hace amansarlo. Existieron en Francia varias fuentes con propiedades específicas. En Cocheron, los pelados iban a mojarse la cabeza en la fuente de Santa Elena y al poco tiempo gozaban de frondosas melenas. ¡Qué maravilla! Eso es una fuente. Sí, sí. Gozar de una melena es raro, ¿no? Pero bueno. No de detalles. Para los enamorados estaba la fuente de Bourry, en Charente, para cortar con una infidelidad o para asegurarse mutuamente los integrantes de una pareja fidelidad perpetua. Iban los dos a esta fuente y se mojaban o bebían de la fuente de Bourry y eran fieles para siempre. Para que una mujer hermosa se enamorara del solicitante, había que dirigirse a la fuente de Crulcul, cerca de Agnay-le-Duc. Pero no debía beberse de esa fuente para conseguir lo deseado. Debía saltarse la fuente. Se trataba de dar un largo y exitoso salto por sobre el hilo de agua. Para conseguir casarse rápidamente, el varón debía beber 7 veces en la fuente de San Patroclo, que también estaba en Francia, más precisamente en Allier. El problema de esa fuente, la de San Patroclo, es que tenía otra enfrente, la de Sainte-Villefort, en donde bebían las doncellas que no querían casarse y que funcionaba a modo de contramilagro. Debía beberse solo, claro, en esta última. Usted sabe que esta Villeforte era una santa barbuda y ahí debías beber solo si te perseguía un tipo, o sea, solo ante los embates de un enamorado, ¿no? Y entonces las aguas impedían que cayeras seducida, si eras una doncella. Bueno, en una gruta de San León, en Mosela, las mujeres asistían a una fuente que confería fecundidad. Sin embargo, se dudó siempre acerca del carácter milagroso de aquellas aguas. Es que fuera de la gruta de San León esperaban grupos de muchachos que se encargaban de que el milagro se operara rápidamente, ¿no? Digamos que era un lugar famoso por los encuentros galantes que allí se producían. Los señores de la fuente. Había también en Europa fuentes con virtudes meteorológicas. Si se echaba alguna reliquia en las aguas de Bambú o Radovange, podía pedirse lluvia o sol para los campos. El pedido, si la reliquia era verdadera, era siempre cumplido. Y citemos para terminar una fuente oracular. Como sabemos, para los griegos, muchos ríos y a veces arroyos insignificantes tenían virtudes milagrosas. En algunos casos se bebía allí para profetizar. El agua era un poderoso elemento de inspiración. En otros casos, las fuentes, en donde se creía que vivían divinidades, brindaban respuestas mediante ciertos datos a interpretar. En Siria, en las fuentes de Nahar Ibrahim, que era el antiguo río Adonis, había un templo de Afrodita. Cerca del templo había un estanque. Los que iban a adorar a Afrodita llevaban regalos de oro y plata.
y consultaban de la siguiente forma para saber si emprender o no cualquier asunto. Sumergían los presentes, siempre pesados, ¿no?, en el estanque. Si flotaban, la empresa sería trágica. Si los presentes se hundían, como ocurría casi siempre, esto se interpretaba como que eran aceptados por la divinidad y entonces podía llevarse a cabo cualquier empresa con tranquilidad. Según las aguas oraculares, no habría inconvenientes para su realización. ¿Cuál de estas fuentes le gustó más? A mí me parece que hay bastante chamullo en el informe, ¿no? En general. No, señor, esto Pero- es serio. no, pero Todo le digo- esto está hecho con la mayor seriedad. A mí lo que me da desconfianza es cuando empiezan con detalles de había que tomar 7 veces. Cuando Sí, se empieza claro. a cuantificar. Y si, bueno, si tomás 6, no. Bueno, Es pero como eso es raro. Vos, por ejemplo, un antibiótico lo tomás cada 12 horas, no cada 15 minutos. Bueno, Punto. pero ese- Ya está. No, pero es raro, Gracias. señor. Lo mismo dice, mojarse en estas aguas. ¿Cuánto? ¿Mojarse cuánto? Le tenés que preguntar al tipo. Punto. ¿Y cómo vas a ver? ¿Qué tipo? Si hay Bueno, una a mí fuente. la que más me gustó sigue siendo la de la juventud. No vas a comparar la juventud Sí. con la melena. Se emparenta un poco a veces. Si se te devuelve la juventud, te devuelve también la melena, ¿no? Así que, sí, la fuente que más me gusta es la de la juventud. Hemos ido y hemos contado todo esto al discotecario que atiende en esta radio y él también coincidió con nosotros en que no hay mejor milagro que ser joven. Vamos a escuchar entonces Sueño de Juventud, un hermoso vals de Enrique Santos Discépolo que canta Gardel con acompañamiento de piano, violín y vibrafón.